sala, que ya está en curso. Y ahora sí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguien que decía que quería hacer una pregunta y no la hizo? ¿O alguno por allí quiera preguntar algo antes de iniciar? Sí, profe. Yo no llegué a subir a tiempo la reflexión. ¿Hay posibilidad de que le pueda mandar por privado? Tengo entendido que, la verdad que no vi esta mañana, no vi esta mañana cuando estuve trabajando en eso, si se extendió el plazo. La profesora Bugar me había dicho que que si se podía extender, dije que sí. La verdad que no sé si lo hizo, pero de igual manera, si no lo podés hacer no lo podés hacer a través del espacio, mándamelo a mi correo. Sí, por supuesto que lo podés hacer. Ah, sí, sí, no, yo le mandé un mensaje por el aula, pero todavía no me lo contestó, por eso le preguntaba por acá. Contesté, ¿cuándo entraste al aula hoy? Eh, sí, hace un rato no. Fíjate, no, porque creo que contesté todo, pero igual, mándamelo por mi correo. Bueno, bueno, súper gracias. Las grabaciones, ahí preguntan por el chat las grabaciones de los últimos encuentros. Con uno de ellos estamos teniendo inconveniente, que es con la grabación de la profesora Valesani en la plataforma. De igual manera cuentan con la del año pasado. De última subo la grabación del año pasado, que en el contexto de la temática refiere a los mismos contenidos. Y también está tramitándose o gestionándose el video de la clase de promoción de Arduino. Vamos a tratar de solucionar el inconveniente en el transcurso de estos días. ¿Alguna pregunta sobre el parcial? ¿Algún tipo de inconveniente? Soy yo el que pregunto ahora, ¿eh? No, profe, no digo. ¿Le pareció complejo, sencillo? Sencillo, por ahí un poquito acotado el tiempo, pero sí, sí, sí. Nada diferente de lo que dimos. Correcto, esa es la idea. En cuanto al tiempo, a lo mejor se hace un poco chico en el tema del tiempo, porque sí, porque se le presenta recién a ustedes el enunciado en el momento. Son preguntas que hay que pensarlas, razonarlas un poco, reflexionarlas y luego, por supuesto, presentar una respuesta. Por ahí, a lo mejor parte de ese tiempo que se está consumiendo es la falta de training en esta modalidad de examen. De igual manera, en la reunión de docentes en esta semana, planteamos el tema de si podemos extendernos un poco más. No lo aseguro nada porque, bueno, estamos al máximo ya con los tiempos, pero sí, lo planteamos como inquietud. Estamos viendo la plantilla, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, se visualiza. Bien, hoy decíamos que vamos a tratar de cubrir estas hora y media, 2 horas que estemos juntos con fundamentalmente tres temas que son uno de la parte de búsqueda, búsqueda de elementos, sobre todo en arreglos o en archivos, eh, búsqueda, qué sé yo, de ser una instancia, un registro, busca un elemento en un arreglo. Vamos a ver en una segunda parte todo lo que sea clasificación, ordenación de elementos en un arreglo. Básicamente se presentan dos tipos de ordenación, que una ordenación se la conoce como ordenación directa y otra como ordenación logarítmica. Vamos a tratar de abordar en la clase de hoy todo lo que sea ordenación directa para dejar un poco lo que es más complejo en cuanto a su comprensión, entendimiento, lo que es ordenación logarítmica. Y finalmente vamos a retomar un poco lo que sea operaciones con archivos, que faltaría iluminar un poco en lo que es apareo de archivos, o sea, matching de registros en dos o más archivos. Empezamos entonces con la parte de búsqueda.
la primera parte de búsqueda. Buscar es aquello que, como decíamos recién, permitir encontrar un elemento previamente que esté almacenado, ya sea en la memoria interna o en una memoria externa, algo que en algún momento determinado por parte del proceso lo quiero buscar, lo quiero encontrar. Imaginen que si yo no sé, estoy cargando las libretas universitarias juntamente con los datos de cada uno de ustedes, y en un momento determinado cualquier sistema necesita sí o sí recolectar información de algún dato en particular. Bueno, ese proceso se conoce en programación, diríamos, como proceso de búsqueda, ¿sí? En el proceso de búsqueda, entonces básicamente es eso, buscar un elemento, un registro, datos asociados a un ente por una necesidad propia del sistema. Esta búsqueda puede realizarse en datos que estén previamente ordenados o datos que no tengan ningún tipo de ordenamiento. O sea, si queremos buscar, por ejemplo, datos que estén almacenados en un arreglo y los datos están ordenados por los elementos del arreglo, la búsqueda puede llegar a ser más sencilla. Eh, Imagínense la imagen esta de las famosas y queridas y viejas, a lo mejor algunos de ustedes por su edad ya no las conocieron, las guías telefónicas de Entel. Venían año a año un libro que cada vez fue creciendo más con los números de teléfono de cada beneficiario, diríamos, y estos estaban ordenados por apellido y nombre. Entonces, cada vez que uno quería buscar algún teléfono, lo que hacía era asociar con el abecedario el apellido que quería buscar, y eso como que facilitaba un poco la búsqueda. Bien, eso también es, en esencia, es un sistema de búsqueda. Pero bueno, buscar es justamente eso, encontrar un elemento que se desea por una necesidad del sistema ser localizado. La búsqueda básicamente se clasifica en dos tipos: la búsqueda interna, que es aquella que se realiza sobre los datos que se encuentran en la memoria principal, o sea, en el mismo momento de ejecución del programa. Imagínense que ingresan en un programa que le pide que ingresen cuatro valores de una variable, eh, y después inmediatamente el programa le pide que de las cuatro variables ingresadas que muestre o escoja aquella que es mayor, por ejemplo, o aquella que es menor. Entonces lo que está haciendo es buscando de acuerdo a un requerimiento de las variables ingresadas. Pero la particularidad que tiene esta búsqueda es que los elementos están todos en un momento mismo de ejecución en la memoria principal. Y eso se conoce como búsqueda interna. Luego está lo que se conoce como búsqueda externa. La búsqueda externa es cuando todos los elementos que se están, los elementos donde se quiere buscar, diríamos, se encuentran almacenados en un almacenamiento secundario, un disco, un archivo, una cinta, etcétera, lo que sea, pero por fuera de la memoria principal. Es decir, que tengo que acceder al disco, al archivo, a la cinta, o a lo que en el dispositivo que esté almacenado la información, siempre almacenamiento secundario, y tengo que localizar allí. Por supuesto, el proceso, de alguna manera, requiere algún tipo de requerimiento más que intervenga el sistema operativo, pero bueno, la importancia es la clasificación de la búsqueda. Esa búsqueda donde los elementos donde deseo buscar están almacenados en un almacenamiento secundario, se conoce como búsqueda externa. Resumiendo, búsqueda interna, los elementos están todos en la memoria principal. Búsqueda externa, están todos almacenados en un almacenamiento secundario. A manera de ejemplo, imagínense la superficie de una mesa que está por frente de ustedes. Ustedes están frente a la superficie de una mesa, y en la mesa hay 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 cartas, dado vueltas todas, del lado de la figura, y se le dice que escojan la mayor de ellas. Bueno, esa es la mirada de que están todos a la vista, todo en la memoria principal. Y la búsqueda externa es aquella que está almacenada, insisto, en un almacenamiento secundario. La operación en sí misma de la búsqueda va a ser buscar un elemento en un conjunto, va a consistir en determinar si ese elemento pertenece al conjunto o no. Por supuesto, una vez que se encuentra el elemento buscado, el proceso de búsqueda finaliza, o finaliza cuando se terminó de intentar encontrarlo sobre los elementos donde se estaba buscando. Para las búsquedas, los métodos más usuales
ya pensadas desde el punto genérico o abstracto, se los puede clasificar en búsquedas secuenciales o lineales, las búsquedas binarias, y estas tienen algún tipo de diferencia muy pequeña sobre binarias, ternarias, enearias o algún otro tipo de asociada con esta estrategia algorítmica de búsqueda, que vamos a verlo también ahora. Y las búsquedas por transformación de clave, que básicamente consiste en asignar a cada registro, a cada instancia, un número clave para acceder a dicha información. La búsqueda secuencial, pasemos a analizar una por una así muy rápidamente, la más sencilla, la más intuitiva, es la que básicamente consiste en buscar en una lista de datos el elemento a buscar en forma lineal. Es decir, fíjese la imagen que tienen ahí en la plantilla abajo, tengo un arreglo donde en cada ubicación del arreglo está cargado un elemento. Las ubicaciones del arreglo están sobremarcadas con corchete, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y los elementos de cada ubicación son los que están diferenciados en negritas, 8, 6, 2, 4, 1, 0. Y se desea buscar el número que está allá arriba de la plantilla, que es el número 1. Búsqueda secuencial consiste básicamente en pararse en el primer elemento del arreglo e ir buscando secuencialmente, uno por uno, comparando el elemento buscado con el elemento almacenado, hasta encontrar dicho elemento o hasta recorrer todo el arreglo. Entonces, en el ejercicio, en el ejemplo particular, va a comparar 1 es igual a 8 y va a decir que no. Se va a posesionar en el siguiente, 1 es igual a 6, le va a decir que no. Se va a posesionar en el siguiente, 1 es igual a 2, se va a posicionar en el siguiente, 1 es igual a 4, le dice que no, se posiciona en el siguiente, 1 es igual a 1, le va a decir que sí, es decir, que encontró el elemento y va a informar en el programa que se encuentra en la ubicación 4 del arreglo. Es la más sencilla, es en cuanto al proceso en sí mismo, es muy intuitivo. Entonces imagínense que ustedes que ya manejan arreglos, ya saben operar, hacer operaciones básicas con arreglo, bueno, a partir de ahora podemos decir que también ya saben buscar elementos en un arreglo haciendo una búsqueda secuencial o una búsqueda lineal. Básicamente consiste en pararse en el primer elemento del arreglo, recorrer todo el arreglo y por cada elemento del arreglo ir comparando ese elemento del arreglo con el elemento buscado. Ya se imaginaron o verán en sus mentes que no se trata de otra cosa que la instrucción for. O sea, van a hacer un for desde el principio hasta el final del arreglo y dentro del for van a ir comparando si el elemento buscado es igual al elemento almacenado. Básica y sencillamente eso. Allí tienen, la plantilla presenta un diagrama de flujo y un pseudocódigo de la búsqueda secuencial. Vamos a ver el pseudocódigo, que es más sencillo, más fácil inclusive de interpretarlo. Se ingresa la variable X, se lee los 100 elementos del vector y se hace un for desde 1 hasta 100 y se va dentro del for, se va a ir comparando si el elemento ubicado en tal posición desde el principio hasta el final es igual a la X que se ingresó. Si sí es igual, va a imprimir la posición en la que se encuentra y si no, va a seguir buscando. Si no encuentra, por supuesto, al final va a salir del for y va a decir dato no encontrado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se puede decir que es la búsqueda menos eficiente de todas? No, no es que se puede decir, es la búsqueda menos eficiente del todo. Justamente es la más sencilla por la fácil comprensión, pero evidentemente ya vamos a entrar en lo que es la complejidad algorítmica. Ustedes imagínense, si el elemento a buscar se encuentra en la primera posición, no voy a tardar nada en el recorrido. Si se encuentra en la última posición del arreglo, voy a tardar los n elementos en recorrer y en promedio puedo llegar a pensar que se encuentra en el medio. Allí entonces, ahí están en C. También es muy sencillo, muy parecido al pseudo. No presenta mayormente inconveniente en la comprensión, ¿sí? Acá básicamente lo que se hace es, primero se carga el arreglo donde se le ingresan los 10 números,
del arreglo, y después lo que se va a hacer es buscar el mayor de todos. Y acá está lo que planteó el compañero, si es la más eficiente o no. Lo que decíamos, ¿cuánto tardamos básicamente en encontrar un elemento determinado dentro de un arreglo? No se olviden que en esta asignatura lo que intentamos hacer es resolver el problema en cuestión que tenemos, pero a su vez queremos que esa resolución sea óptima y sea eficiente. Si hablamos en términos de tiempo, en cuanto a la optimización, tiene que ser el menos tiempo. Tenemos que usar una estrategia que utilice el menos tiempo posible y la menos cantidad de memoria. Eso es optimización. Esta estrategia en la búsqueda secuencial básicamente es, voy a realizar n comparaciones si el elemento no se localiza. Es decir, si me paro en el primero, recorro hasta el final y el elemento no busco. No encuentro. Voy a realizar n comparaciones si el elemento que estoy buscando se encuentra en la última posición. Voy a realizar una sola comparación si el elemento que estoy buscando está en la primera posición del arreglo. Y finalmente voy a realizar n comparaciones en promedio si está en un lugar intermedio, o sea, una posición y que sea mayor que 1 y menor que n. Cuando se encuentra en una posición intermedia, decimos que en promedio se realizan n más 1 dividido 2 comparaciones, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la optimización o eficiencia en tiempo de esta estrategia no podemos decir que sea de tamaño n, ni tampoco podemos decir que sea una constante de tamaño 1. Sí es más lógico pensar que la generalidad va a ser en promedio n más 1 dividido 2. Entonces, decimos, en resumen, que en esta estrategia de búsqueda secuencial, el tiempo de procesamiento, de búsqueda de procesamiento, es n más 1 dividido 2, que sería la complejidad algorítmica en cuanto al tiempo. En cuanto a la búsqueda secuencial, puede ser dentro de un vector, puede ser dentro de un vector ordenado, puede ser dentro de una matriz. Fíjense la diferencia entre el primero, vector, y el segundo, vector ordenado. O sea, el primero refiere a un vector donde se puede recorrer de izquierda a derecha a izquierda, independientemente, pero con la salvedad o la diferencia de que los elementos del vector no están ordenados. Si yo tengo 10, 15 elementos, por ejemplo, números, y quiero determinar un elemento cualquiera, para encontrarlo secuencialmente, si no están ordenados, tengo que recorrer, como recién lo decíamos, del principio hasta el final. Ahora, si esos elementos están ordenados, ya no los recorro hasta el final, sino que recorro hasta que lo encuentre o hasta cuando el elemento siguiente al que pregunte es mayor de lo que estoy buscando. ¿Se entiende esto, no es cierto? Sí. Sí, se entiende, profe. Sí, profe. Profe, no sé si es mi micrófono, pero no se le escucha a usted. No, aguanten un cachito, soluciona un problema, gracias, disculpen. Continuamos. Sí. Restablecimos la conexión. ¿Está todo bien? ¿Ven bien? ¿Escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Decíamos entonces la diferencia entre vector y vector ordenado. Lo otro es, asimismo, como busco en un vector, que por supuesto no es otra cosa que un arreglo unidimensional, lo mismo puedo buscar en una matriz. Una matriz no es otra cosa que un arreglo bidimensional. Allí, cuando el elemento a buscar es una matriz, evidentemente tengo que recorrer
filas y dentro de las filas tengo que recorrer por columnas. O dentro de las columnas tengo que recorrer por filas. Pero ya la búsqueda para un elemento determinado va a ser un for anidado, o sea, for de for. Imagínense ahora, y la pregunta es en cuestión esta, para ver si se comprendió. Tengo que buscar un elemento en un cubo. En un elemento en un cubo. ¿Cuántos for ocuparía? ¿Cuántos índices maneja un cubo? Profe. ¿Cuánto? X y Z, 3 dimensiones, 3 valores, Sí, 3 a variables. la compañera que dijo 2, el 2 es una matriz, porque es en el plano. Filas y columnas, eso está en el plano. La respuesta es correcta la que dijo el compañero siguiente. 3 subíndices, X y Z o Pepe, Juana, Matilda. Los subíndices yo le llamo como yo quiero. O sea, Sí, tienes que 3 saber. dije, profe. Ah, Capaz se perdón. me cortó el internet. No, disculpe entonces. Disculpe, disculpe. No, no hay problema. No quiero molestarla. Escuché 2. Por eso, en el cubo vamos a manejar 3 subíndices, o sea que va a necesitar 3 foros, pero tranquilamente puedo buscar. ¿Qué es lo que quiero iluminar, diríamos, esta parte? Que si aprendo a buscar un elemento en un arreglo dimensional, no tendré ningún tipo de inconveniente para buscar un elemento en una matriz o en un cubo o en un arreglo de n dimensiones. ¿Se entiende esto? ¿Se llega a comprender? Sí. Otro apartado que tiene que ver también con el rubro de la búsqueda es particularmente la búsqueda de máximos y mínimos, ¿sí? A veces, muchas veces, por ejemplo, por cuestiones de sistemas, tengo la necesidad de, ahí alguien saludó que recién se conecta por un problema de internet, bienvenida sea. Eh, Le decía que por un requerimiento del sistema tengo la necesidad de encontrar quién es el mayor, quién es el menor, quiero saber, por ejemplo, cuál es el mayor sueldo, quién tiene la mejor nota. Bueno, en ese caso lo que estoy haciendo es buscar máximos o mínimos de elementos determinados. Bueno, esa es una particularidad dentro de la búsqueda, porque son búsquedas de máximos y mínimos. Existen diferentes estrategias como para localizar máximos y mínimos, pero básicamente en la literatura convencional o en la práctica de lo académico se enseñan 3 métodos o 3 resoluciones de problemas. La ramificación del árbol, el método del campeonato y el método del prepo de supuesto. Imagínense esta imagen. Yo tengo 3 valores, A, B y C. Ingreso por el teclado del ordenador de mi PC y el programa lo que tiene que hacer es determinar de esos 3 valores cuál es el mayor. Ustedes, independientemente de no conocer ninguna estrategia o sí conocerla, ¿cómo se plantean para resolver ese problema? Comparándolos. ¿Cómo compararías? Te tendrías que posicionar en el valor del primer elemento e ir comparando con el segundo y luego con el tercero. Primero, no es un arreglo. Son 3 variables distintas, la variable A, la variable B y la variable C. Que pueden llegar a ser un arreglo, pero en este caso no es un arreglo, son 3 variables distintas. Acuérdense cuando veían la estructura de datos 1, que le decían que el manejo de la estructura de arreglo se debe a que cuando tenemos varias variables que presentan una misma entidad, lo ideal no es trabajarlo como variables independientes, sino trabajarlas todas en una estructura que me permita de alguna manera almacenar la información de distintas variables en una sola estructura. Eso es un arreglo. Ahora bien, yo en este caso particular tengo 3 variables, A, B y C. La puedo manejar independientemente sin asociarla a un tipo de estructura. Como también puedo tener un arreglo con 3 elementos, indistintamente. Pero en este caso voy a trabajar las 3 variables independientemente. ¿Cómo harían para saber cuál de ellas es la mayor, por ejemplo?
Podría ser preguntar primero entre A y B cuál es el mayor entre ellos dos y ¿sí? después preguntar entre ese cuál fue mayor, preguntar con el valor de C y ahí retornar el máximo valor. Bien, esa es la más intuitiva, la más sencilla, la más fácil y la más comprensible. Justamente es una de las estrategias, la que dice ahí ramificación del árbol, porque particularmente lo que hago es comparar A con B. Si A es mayor que B, pregunto A con C. Si A es mayor que C, quiere decir que A es mayor. En la segunda pregunta, si A es mayor que B, pero A no es mayor que C, quiere decir que C es mayor que A. El árbol se va ramificando, de ahí el nombre. Se dan cuenta se dan cuenta a esta altura que la ramificación del árbol se va complejando, se va haciendo más compleja a medida que le voy agregando variables. Es muy sencillo, muy fácil de comprender, pero en el momento de la optimización es muy ineficiente. Cuando más variables tengo para comparar, menos eficiente es la estrategia, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? En comparar todo contra todos. Y ahí tenemos el diagrama de flujo. Fíjense, leemos las tres variables, comenzamos, leemos las tres variables, mientras, o sea, el último preguntamos si A es mayor que B, sí, preguntamos si A es mayor que C. Si A es mayor que B y A es mayor que C, es decir, va por este camino, ya sé que A es el mayor. Ahora, si A es mayor que B y A no es mayor que C, o sea, baja por este camino, sé que C es mayor que A, pero no sé si C es mayor que B. Entonces tengo que preguntar si B es mayor que C. Si sí, B es el mayor, si no, C es el mayor. Van viendo cómo se ramifica el árbol y a medida que le voy agregando variables, eso se va a ir ramificando mucho más. Imagínense un poco en sus mentes. Vamos a tratar de hacer un poco más complejo. Espero que no tan complejo como para que no lo entiendan, pero es muy sencillo y muy intuitivo. Si en lugar de tres variables tengo cuatro, A, B, C y D, acá tendría que preguntar, ¿A es mayor que B? Sí. ¿A es mayor que C? Sí. ¿A es mayor que D? Sí. A es el mayor. Pero si A no es mayor que D, se me abre un camino para preguntar con respecto a D y lo mismo se me abre un camino para preguntar con respecto a C cuando sea mayor que A. Evidentemente, lo que quiero que se den cuenta es que se ramifica el árbol de comparaciones. Y ahí tenemos más o menos lo mismo que está acá en el diagrama del flujo en pseudocódigo. Es muy sencillo también, se resuelve con if encadenado. Si A es mayor que B, entonces preguntarse si A es mayor que C. Si sí, entonces quiere decir que A es mayor, si no, preguntarse y así sucesivamente. Preguntas del método del árbol. Es el menos eficiente en cuanto a mayor cantidad de variables tengas. Ya sabemos también que cuando tengo muchas variables, lo mejor es utilizar una estructura tipo arreglo, donde ya vamos a ver particularmente cómo es la búsqueda en un arreglo. Bien, el del método del campeonato también es muy sencillo, es muy intuitivo. Lo que hace el método de campeonato es ir comparando de a pares. Fíjense, leo los tres valores. Si no es el último, le pregunto, ¿A es mayor que B? Si me dice que sí, quiere decir que A es el mayor. Si me dice que no, quiere decir que B es el mayor. En ambos casos utilizo la misma variable auxiliar para guardar el mayor. ¿Ven eso, no es cierto? Quiere decir que en este punto acá del algoritmo, del diagrama de flujo, acá, ¿ven dónde está la flecha del cursor? Sí. ¿Cuál es el mayor, A o B? Y no se sabe. No importa, sería. Podría ser cualquiera de los O dos. sea, el que pasa es el mayor, pero Bien, no las dos, sabemos cuál es. bien las dos respuestas. No sé, no se sabe y de última no me importa. Yo quiero saber quién es el mayor. Lo que sí sé que acá, en este punto del diagrama de flujo, yo sé que el mayor está guardado ¿dónde? En tu variable. La variable Velocidad. mayor. La variable Claro. mayor. Entonces, ¿ahora qué me falta preguntar con respecto a la tercera variable? Si C es mayor que mayor. Si C es mayor que mayor, quiere decir que C es el mayor.
y si no, quiere decir que el mayor, lo que está mayor es mayor. Entonces, si C es mayor que mayor, guardo el C mayor, y si no, imprimo directamente el mayor, que ahí va a estar el mayor. ¿Se entendió? Es también muy sencillo y muy intuitivo. Si tuviera 4 variables en lugar de 3, tendría que hacer tipo un artilugio matemático. Tendría que preguntar, ¿A es mayor que B? Sí. Guarde A en mayor 1, y si no, B en mayor 1. Por debajo 1, las dos flechas, y pregunto, ¿C es mayor que D? Si sí, guarde C en mayor 2, y si no, guarde D en mayor 2. Y me faltaría después unir y preguntar. ¿Qué tendría que preguntar? Si mayor 1 es mayor que mayor 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, como verán es muy sencillo. Va adquiriendo cierta complejidad en la medida que se va agregando variables. ¿Por qué? Porque a medida que voy agregando variables, tengo que ir creando variables auxiliares para ir obteniendo los mayores sucesivos hasta obtener el mayor de todos. El método del supuesto o el método de prepo es el más, de alguna manera, el más operativo en el sentido del que es el que más se utiliza, ya sea tanto para búsquedas internas, o sea, en la memoria principal, o para búsquedas externas, por la estrategia misma, ya la van a comprender. Acá está haciendo, acá fíjense, guarda parte de un archivo y va leyendo uno a uno los datos. O sea, que básicamente lo que está haciendo es una búsqueda de mayor o menor, lo que sea, en este caso de mayor, en almacenamiento secundario. O sea, es una búsqueda externa. Lee el primero y lo que hace es supone que el primero es el mayor. Guarda A el mayor. Y va preguntando después, lee B con respecto a mayor, si sí, guarda B en mayor, si no, C mayor que mayor, guarda C en mayor, y si no, imprime en mayor. También es muy sencillo, es muy intuitivo, y se va agregando de alguna manera, cada vez que se agrega una variable, una comparación más. Supongámosle que le agrego una cuarta variable, la variable D, tendría que suponer que es el mayor, preguntar D mayor, C mayor que mayor, y después tendría que preguntar D con respecto a mayor. También, de alguna manera, no es eficiente en cuanto a la cantidad de instrucciones. Es muy sencillo en la operatividad, en la escritura del código, porque lo único que tengo que hacer a medida que agrego variable es agregar una instrucción más de un if. Y, por supuesto, si corresponde, guardar en la variable auxiliar. ¿Sí? Ahí está el código en C, muy sencillo también. A partir de un for, en el for se va preguntando, en este caso particular se va averiguando a la vez quién es el máximo y quién es el mínimo. O sea, imagínense en este diagrama de flujo, quiero saber cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces puedo hacer todo un conjunto de instrucciones para detectar el mayor y por debajo todo un conjunto de instrucciones para detectar el menor. O puedo ir haciendo a la vez. Si A es mayor que mayor o B es mayor que mayor, ir guardando uno en mayor y en otro en menor. ¿Sí? También se lo puedo hacer de forma conjunta. Ya cuando la búsqueda es externa, cuando tengo que leer elementos a elementos dentro del archivo, la estrategia que se utiliza, decíamos, es la de prepo. Se puede hacer ciclo de búsqueda para buscar el mayor o ciclo de búsqueda para buscar el menor. ¿Sí? Las mismas consideraciones estas que están planteadas en la plantilla para la búsqueda, o sea, el ingreso de información, los datos ingresados a la memoria, se supone el primer dato como el mayor y se realiza la comparación de la variable con el resto de las otras variables, se supone lo mismo cuando se hace máximo o mínimos. Ahora, veamos gráficamente cuando la búsqueda es externa, es decir, que voy leyendo la variable en cuestión que quiero suponer que sea mayor o menor desde un archivo. Acá yo lo que quiero detectar cuál es el promedio mayor, ¿sí? En este ejercicio, cuál es el promedio mayor. Entonces, leo la libreta universitaria y el promedio que obtuvo el alumno. En el archivo están todos los alumnos y junto con cada alumno está el promedio que obtuvo. De todo el archivo yo quiero saber cuál es el mayor promedio. Entonces, básicamente lo que hago, leo el primer alumno
le digo que ese primer alumno es el mayor de todo, el promedio de ese primer alumno es el mayor de todo, leo el siguiente, pregunto si no es el último, y si no es el último le digo, lo que está guardado en promedio, que era el promedio del primer alumno, es mayor que el mayor con respecto al segundo. Si me dice que sí, transfiero el segundo promedio, o sea, el promedio del segundo alumno, a la variable mayor, porque es mayor el promedio del segundo alumno con respecto al primero. Y se va inmediatamente a leer un tercero, a leer un cuarto, a leer un quinto, y así hasta leer en el registro del archivo. Y finalmente, cuando haga este bucle de iteraciones y salga por el final del archivo, en la variable mayor va a tener el promedio mayor del archivo. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense que este ejercicio, ustedes, ahora con esto que yo les conté, yo podía parar la clase y les digo, bueno, hagan el código de esta búsqueda y lo tienen que hacer, porque tienen todos los elementos necesarios como para hacerlo, no hay nada nuevo. O sea, tienen que abrir un archivo, leer un archivo en forma secuencial, guardar una variable promedio, una variable auxiliar, leer el siguiente, ir comparando hasta que sea el último, e ir guardando hasta que recorrer el último. Antes de recorrer el último, imprimo la variable. O sea, lo que se agrega como distinto, nuevo, es el tema de encontrar un máximo o encontrar un mínimo, pero los elementos, las estrategias para poder codificarlos ya las conocen, ya las saben. La desventaja que de hacerlo de esta manera en esta estrategia supone dos lecturas previas antes de la iteración normal en el bucle de lectura. Fíjense, leo una primera vez, leo una segunda vez y luego itero la lectura. Es decir, que sí o sí necesito leer una primera porque utilizo esta estrategia de la misma forma que utilizaba cuando las variables estaban en la memoria principal. Para solucionar ese inconveniente, lo que se hace es esta estrategia. Se inicia el programa, se coloca 0 mayor, se lee el registro, si no es el último se pregunta, ¿promedio es mayor que mayor? Sí, sí, se guarda en promedio y se itera la lectura. La idea de maximizar si busco un máximo o minimizar si busco un mínimo es justamente para evitar la primera lectura. Yo acá no leo y guardo el primero, sino que guardo 0 en el primero y después leo. Este 0 que estoy guardando en mayor me garantiza que la primera vez que lea, la instancia que lea como primera lectura, el promedio que tenga, sea cual sea mayor que 0. Entonces, pone en 0, lee la primera vez, no es el último, y el promedio va a ser mayor que 0. Entonces, la primera vez sí o sí va a guardar el promedio mayor. Luego, en las iteraciones de la lectura, va a guardar si corresponde, si es mayor que el mayor y si no, no va a guardar nada. Cuando termine la iteración de lectura, va a imprimir lo que está guardado en la variable mayor. ¿Se entiende esta estrategia? Sí, bro. Veo que están abandonando mucho la clase. Che, está medio aburrida, parece. Pero bueno, sigamos. Búsqueda binaria. Ya ahora sí en arreglo. Ya pasamos de búsqueda externa en archivos. Entonces, como resumen, puedo hacer búsquedas máximas y mínimos de variables que están en la memoria, que era el método del árbol, el de prepo y el de supuesto. Y puedo hacer búsquedas en almacenamiento secundario externa utilizando una adaptación de la estrategia del prepo de supuesto. Evidentemente, acá se van a dar cuenta que cuando quiero hallar un máximo valor, tengo que inicializar en 0. Y la pregunta es, si quiero hallar el mínimo valor, ¿con qué valor se inicia? La variable auxiliar. Un número más grande de los datos posibles que se 999, por lleguen a manejar. ejemplo. Con un número Bien. alto. 1.000.000. Bien. Exacto. Todas las respuestas son correctas. Se entiende entonces la idea. Cuando quiero hallar el máximo, se inicia la asignación del valor de la variable que va a guardar el máximo valor con un valor mínimo.
Cuando quiero hallar el mínimo, se inicia con un valor máximo. Guarda con esto que suele ser error en los parciales, ¿eh? En la Profe, búsqueda una binaria. consulta. Sí, Una pregunte. consulta puede ser, todas las formas de búsqueda estas que estaba mencionando es para únicamente hacer búsquedas con números, ¿verdad? No es nada con texto. Ya Es decir, vamos, buscar nombres, apellidos, por ejemplo. ¿No? ya vamos a ver Bien. búsqueda con texto. Perf- No Perfecto, te gracias. preocupes, no te preocupes. Eh, La búsqueda binaria o dicotómica, de alguna manera es la más sencilla en cuanto los elementos están en un arreglo. La particularidad es cuando hago una búsqueda binaria, los elementos del arreglo tienen que estar ordenados. O sea, tengo un arreglo donde está cargado con elementos, los elementos del arreglo están ordenados. Y esa búsqueda, cuando los elementos del arreglo están ordenados, se conoce como búsqueda binaria. Básicamente, ¿qué hace la estrategia? Lo ven en la plantilla. Yo tengo los valores de un arreglo, están ordenados, en este caso los elementos del arreglo, en este caso particular se consideraron los alfabetos del abecedario, pero pueden ser números tranquilamente. Y lo que dice la estrategia es partir la cantidad de elementos a la mitad del arreglo, es decir, encontrar el elemento central, comparar si el elemento central, el elemento que está en la centralidad del arreglo, es igual al elemento buscado, y si me dice que no, comparar si se encuentra en el primer cuadrante o si se encuentra en el segundo cuadrante. La búsqueda binaria es similar a la búsqueda en una guía telefónica, por ejemplo, que está ordenado por apellido y nombre. Lo que yo abro es a la mitad de la guía telefónica y le pregunto el apellido, ¿cuál es el apellido que estoy buscando? Vallejos, con B corta. ¿Va a estar en la primera mitad o en la segunda mitad? En este caso particular va a estar en la segunda mitad. Bueno, la estrategia hace eso. Parte en dos el arreglo, pregunta si el elemento central es igual al elemento que estoy buscando y si no, pregunta si es menor para saber si está en un cuadrante o si es mayor. Y así va haciendo sucesivamente las particiones en mitades de las partes que van quedando hasta llegar, evidentemente, a que tenga un arreglo de una sola posición. Va a comparar ese elemento con el buscado. Si sí encuentra, quiere decir que lo encontró en la última posición, o sea, la última estrategia de búsqueda, o si no, no está en el arreglo. ¿Se entiende? Fíjense, Sí, fíjense, sí, claro. fíjense que en la búsqueda binaria, la cosa es más sencilla que una búsqueda secuencial. En la búsqueda secuencial tenía la particularidad que los elementos podían estar ordenados o no. Esa es la ventaja de la búsqueda secuencial. Cuando hago búsqueda binaria, los elementos del arreglo tienen que estar ordenados sí o sí. ¿Por qué? Porque la estrategia es así. Se parte en dos, se averigua por el central, si no, se averigua si es menor o si es mayor. La estrategia me dice que los elementos tienen que estar ordenados. Bien, fíjense, piensen un poquito si yo tuviera 10 elementos. 10 elementos, ¿sí? Sea cual sea, 10 elementos. Me pongo, vamos a hacer, me pongo en la mitad. Me va a decir que el elemento, la mitad es 5. 5. Bien. Comparo, o sea, la variable central va a ser igual a 5. Comparo el arreglo, su indicado por central, si es igual al elemento que estoy buscando. Es decir, estoy comparando si el elemento central, el elemento que está en el medio, es igual al que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué vuelvo a hacer? Le pregunto si es menor o mayor. Me dice que es menor, está en el primer cuadrante, en la primera parte. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, divido en dos. Y en esta parte ya tengo 5 elementos. Entonces, vuelvo a dividir en dos y me va a quedar el central en 3. Me va a quedar 2 elementos de cada lado. ¿Sí? Comparo de vuelta al central. Me dice que no es igual. Me quedó 2 de cada lado. Divido de vuelta al central y tengo un elemento de cada lado. ¿Se entiende? O sea, voy dividiendo en mitades. Evidentemente, la respuesta de ejecución del algoritmo, de la estrategia, es logarítmica porque va dividiendo en mitades. A ver si están en condiciones, a lo mejor un recursante me sabe decir, y si no, a lo mejor algún creativo que tenga un tratamiento de lógica bueno. Si yo tengo 1.000.000 de elementos, 1.000.000 de elementos, ¿cuánto va a ser el máximo de comparaciones realizadas para encontrar el elemento o para decir que no está el elemento buscado?
100. Piensen un poquito y piensen en la estrategia. Yo tengo 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, así, hasta 1.000.000. Piensen en la estrategia. Y cada vez que van comparando el central es una comparación. ¿Y 500.000? 500.000. De Sí. vuelta a la pregunta. Le estoy 2n-1. preguntando cuántas comparaciones como máximo voy a hacer si son 1.000.000 de elementos que están ordenados. 1.000.000. Si fuese 1.000.000, quiere decir que estoy haciendo forma secuencial. 10. 2n-1. No, perdón, También n lo sigo dividido 2 sobre 99. 1. Me gustaron las dos respuestas, pero vamos a hacer la 10, la que concretamente dijo un número. ¿Cómo hallaste ese número de 10? ¿Por la base? No, leí en el chat. Ah, y contanos, ¿qué es lo que leíste? No, leí 10 nomás. Está bien. La cosa es así, y esto es pregunta de examen, ¿eh? Si tengo 1.000.000 de elementos, la primera subdivisión quiere decir que el elemento central va a estar en 500.000, ¿no es cierto? Y es una comparación. Si vuelvo a dividir en mitades, voy a tener la segunda mitad 250.000. Es una segunda comparación. Si vuelvo a dividir en mitades, voy a tener 125.000. Es una tercera comparación. Si vuelvo a dividir en mitades, voy a tener alrededor de 60 y pico mil. Cuarta comparación. Si divido en mitades, voy a tener 30.000. Quinta comparación. 15.000, 7.000, 3.000, 1.500 y así sucesivamente. Llegamos a que el número es 10. Y ahí está el algoritmo, vean lo que es muy sencillo. Voy a tener que usar a un tipo de variables auxiliares, ingreso el valor que estoy buscando, que es X, ingreso los elementos del arreglo, le asigno el valor 100 como el último, le asigno el valor 1 como el primero. Estos son la cantidad de elementos que tiene el arreglo, la primera posición y la última posición. Voy a hallar el elemento central. ¿Cómo hallo el elemento central? El primero más el último dividido 2, o sea, 1 más 100 dividido 2, ¿sí? En este caso particular. Ahora pregunto, ¿el valor, su indicado por central, es igual al elemento buscado, o sea, X? Si me dice que sí, mi problema terminó, encontré el elemento buscado. Si me dice que no, y acá empieza la estrategia, le digo que, le pregunto, ¿el valor su indicado por central es mayor que el elemento buscado? Si me dice que sí, quiere decir que está en el segundo cuadrante. Entonces, el último va a pasar a ser el central menos 1 y el primero sigue siendo 1. Si me dice acá que no, el primero es el central más 1 y el último sigue siendo el mismo. Es decir, acomodo los valores de primero y último con respecto al central. Vuelvo a iterar el proceso, calculo de vuelta al central con los valores primeros y últimos ya actualizados. Ya sea que esté en el primer cuadrante o que esté en la segunda parte. Y vuelvo a iterar el proceso hasta que encuentre o hasta que termine de recorrer el vector. Ahí está el pseudocódigo, también muy sencillo, la interpretación. Último 100, primero 1 en primero, y hacer el do while si el primero es menor que el último. Calcular el central, preguntar si el arreglo, su indicado por central es igual a X, entonces quiere decir que lo encontró. Si no, preguntar si el arreglo, su indicado por central es mayor que X. Hago el último es igual a central menos 1, o si no, quiere decir que el primero va a ser igual a central más 1. Lo que cambio son primero y último, de acuerdo si está en la primera parte o en la segunda parte. Y le mando a calcular de vuelta, sale el do while, va haciendo pregunta. Llegó a 1, o sea, cuando llega a 1, entre 1 y último, quiere decir que termina. Y si no, vuelve a calcular el central y vuelve a iterar el proceso. Esto en C, la búsqueda binaria. Y acá el grado de complejidad. Analicemos un poquito el grado de complejidad. Si lo encuentro la primera vez, o sea que si hago la partición y el valor central es igual al buscado, mi problema terminó, hice una sola comparación. Y si no, voy a realizar el logaritmo de en base 2 de n comparaciones como máximo, que es cuando decíamos, si tiene 1.000.000 de elementos, el logaritmo de n, o sea, de 1.000.000 en base 2 va a ser 10. Ahora, en promedio lo que hago va a ser 1 más logaritmo de 2, del logaritmo de n en base 2 dividido 2 en promedio.
Ese es el grado de complejidad de este algoritmo particular. Como práctica podríamos hacer y meter el mismo arreglo, la misma cantidad de elementos en un arreglo, y hacer una búsqueda secuencial y hacer una búsqueda binaria y ver las comparaciones y buscar el mismo elemento y van a ver en situ, en momento y comprobar fehacientemente que este método, el método binario va a tardar menos tiempo que un método secuencial. Transformación por clave, los métodos de hashing. La idea es asignar básicamente una clave a cada instancia, a cada elemento que deseo en algún momento buscar. O sea, piensen que cada alumno tiene una clave o que cada elemento del arreglo tiene una clave. Acuérdense cuando veíamos colas con prioridades, ¿se acuerdan? ¿Cómo le asignábamos? Le asignábamos al elemento de la cola, le asignábamos un valor y ese valor indicaba la prioridad. Bueno, es similar a eso. O sea, si tengo un arreglo y tengo una clave, me va a decir, bueno, ¿cómo hago para encontrar ese elemento dentro de la cola, de la pila, en este caso del arreglo? O si es una instancia determinada, piensen por ejemplo en archivos de secuencial indexada, o sea, tiene una clave que asociado a una instancia, llego a la instancia que estoy buscando. Eso es básicamente las transformaciones de clave o las búsquedas de hashing. Básicamente, ¿qué consiste? En asignar a cada instancia una clave y preguntar con respecto a la clave. Básicamente se presentan de alguna manera cuando trabajamos con este método, elegir dos cuestiones, cómo tratarlas previamente, lo que sea, cuál va a ser la función de la transformación de la clave y si esa función de transformación de la clave va a generar algún tipo de colisión. Acuérdense, cuando veíamos organizaciones indexadas, veíamos que con una transformación algebraica cambiábamos una clave determinada a una dirección de almacenamiento y ahí guardaba la información en el disco. Pero podía darse el caso que otra clave genere la misma dirección de almacenamiento. Es decir, no podía grabar en la misma dirección de almacenamiento. Entonces, ¿qué hacía? Iba a un área de overflow. De esa manera guardaba las colisiones. Bueno, ahora cuando uso transformación de claves para el método de búsqueda, tengo que de alguna manera encontrar cómo voy a tratar las colisiones. ¿Estamos? O sea, básicamente son las dos cuestiones que tengo que ver. ¿Cuál va a ser la transformación que voy a utilizar y cómo voy a tratar las colisiones si es que existen? La función de hash va a depender de cada problema, ¿sí? Y las estrategias son restas sucesivas, aritmética modular, mitad del cuadrado, truncamiento, plegamiento y finalmente tendré que tratar las colisiones en aquellas que presenten algún tipo de colisión. Entonces, básicamente, 5 métodos, 5 estrategias para la transformación de claves. El primero, las restas sucesivas. Esto rápidamente, porque bueno, también no es dedicarle mucho tiempo, sino plantear, iluminar y presentar el tema de transformación de clave o las claves de hashing y presentar una estrategia como manera de iluminación en cuanto al tratamiento de hashing. El de las restas sucesivas, lo que va a hacer es, si el caso de emplear claves numéricas, es tratar de que, bueno, a partir de un tamaño conocido, obtener direcciones consecutivas. Por ejemplo, si el número de expediente de un alumno universitario está formado por el año de la entrada en la universidad, seguido por el número identificado por 3 valores o 3 cifras, suponemos que puede llegar a tener como máximo 400 alumnos. Entonces, el primer alumno va a ser, ingresó en el 2018 y refiere al 000, diríamos, ¿sí? El segundo va a ser el 2018, el 001, el tercero va a ser el 2018, el 002. Entonces, lo que después se hace en la transformación de clave es restar siempre por la constante 2018-00. O sea, eso me va a ir dando la ubicación o me va a ir dando el índice donde se encuentra ubicado el registro que estoy buscando. Si yo digo, por ejemplo, el tercero el que tiene ubicación 2, digo 2018-002 restado menos 2018-00, eso me da la ubicación 2. Es directamente asociado a la ubicación dentro del almacenamiento, digamos. Es una de las más sencillas y ahí abajo está de alguna forma algebraica de la transformación si como máximo tenemos 400 alumnos.
también es muy intuitiva, no creo que presente mayormente problemas. La aritmética modular va a convertir la clave a un entero, lo que básicamente lo que se hace es se divide por el tamaño del rango del índice y va a tomar el resto como resultado de la función. Se utiliza la función mod. Por ejemplo, si la clave es 2, 3, 4, 6, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 2, módulo 101, hago la división, tomo el resto, o sea, tomo el módulo y me da 56. Esto le va a asignar la ubicación 56 a esta clave. Es una especie de transformación algebraica que utilizaba en organización indexada. Acuérdense, vean esa similitud. Acá lo que va a hacer utilizar es la función mod para obtener un número, va a tomar el resto, que va a ser una división entera, y ese resto le va a asignar como clave a esa instancia. Evidentemente, esto va a producir colisiones. ¿Por qué? Porque claves distintas pueden dar la misma ubicación. Habrá que ver cómo trato estas colisiones después cuando hago este tipo de transformación. El truncamiento va a ignorar la parte de la clave y va a utilizar la parte restante directamente como índice. Supongámosle que yo tengo 7, 25, 8, 8, 4, 9, 5 y considero que la clave va a estar conformada por 7, 28. Es decir, supongamos si la clave tiene 8 dígitos, en este caso tiene 8 dígitos, y para la transformación de la tabla se tiene 1000 posiciones, ya tengo que generar una clave con 3 cifras, entonces puedo considerar que el primero, el segundo y el quinto elemento o quinto dígito como para convertir la clave. Fíjense, el primer dígito es 7, el segundo dígito es 2, el quinto dígito es 8. La clave, el índice asignado a esta clave, que es 7, 2, 5, 8, 8, 4, 9, 5, va a estar conformado por 7, 2, 8. También es muy sencillo el truncamiento y también genera colisiones. El desplegamiento. El desplegamiento va a consistir en dividir el número en diferentes partes y operar con ellas. También se va a producir una colisión. Por ejemplo, si dividimos los números de 8 cifras en 3, 3 y 2 cifras y se suman, dará otro número de 3 cifras. Y si no, se van a sumar las tres últimas cifras. Por ejemplo, yo tengo 130, 00, 0000. Si yo divido esto en números de 3 cifras, de 3 y de 2, voy a tener 130, 000 más 00. Si yo sumo todo, el valor que me da es 130. En este segundo se ve más claro. Yo tengo la primera dividido en 3 cifras, 123. La segunda, 456. La será 78. 123, 456 y 78. Dividí esta clave en 3 números de 3 cifras, las dos primeras, y en 2 cifras la segunda. Lo que hago es sumo estas 3 cifras y obtengo un valor. Ese valor es el valor del índice. Por supuesto, genera colisiones. Si la suma me da con más dígito, por ejemplo, en este tercer ejemplo, se toman las 3 últimas, ¿sí? Cuando la suma de las 3 cifras supera el valor de 1000, que es la cantidad de números que tiene registrado para almacenar, tomo las 3 últimas cifras. Evidentemente genera colisiones. El de la mitad del cuadrado va a consistir en calcular el cuadrado de la clave y la función de conversión se define como h de x igual a c, donde c se va a obtener eliminando dígitos de ambos lados del x2. Por ejemplo, si en una organización tenemos 80 empleados y cada uno de ellos tiene un número de indicación de 4 dígitos, el conjunto de direcciones de memoria varía entre el rango de 0 y 100. Se pide calcular las direcciones que se tendrán a aplicar una función de conversión por la mitad de cuadrado. Este ejercicio es un ejemplo de los posibles ejercicios que tengamos en el práctico cuando lleguemos a hacer prácticas de los métodos de Hassing. En este caso se utiliza la mitad de cuadrado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1, 7, 6, 8, 2, 0, 2, 5, dividir la mitad del cuadrado, la mitad del cuadrado me da 8, 2, y ese va a ser la dirección del índice. En este segundo va a ser 510 por un lado, 904 por el siguiente, la mitad está 93, ese va a ser el índice. Evidentemente, también puede llegar a tener colisiones. ¿Cómo se tratan las colisiones? Las colisiones se pueden tratar de varias maneras. La mejor manera de tratar las colisiones es hacer lo que ustedes ya saben hacer, listas enlazadas.
es la mejor manera de ir rescatando o guardando las colisiones. Por ejemplo, cuando un índice ocurre que su correspondiente elemento, diríamos, ya está ocupado, o sea, ya está guardado en algún lugar, se le va a asignar otro índice. Yo puedo decir, bueno, voy a asignar a estos índices los índices primarios, voy a asignar índices que terminen en 1. Yo puedo utilizar algún tipo de estrategia, pero que a su vez también de alguna manera genera colisiones. También puedo reservar lugares al final del arreglo, como por ejemplo crear un arreglo que tenga dos partes, una primera parte donde están los elementos y una segunda parte donde guarden las colisiones. O puedo hacer como tercera alternativa, que es la mejor y la más efectiva, es generar listas enlazadas. Es decir, cada vez que se produce una colisión, al apuntar, diríamos, al número de colisión, y ese puntero del número de colisión va a ir guardando de alguna manera en forma enlazada las distintas ubicaciones de los elementos que generan la colisión. Esto me garantiza de alguna manera que todos los elementos que produzcan colisiones van a ser guardados. De vuelta, así se entendió. Yo hago la transformación de clave, genero una colisión, genera una clave, la 24, por ejemplo. Voy entonces genero otra clave. Me dice que también la 24. Este segundo 24 me genera una colisión. ¿Qué hago? Con este 24 apunto a un lugar de la memoria. Y esa primera colisión le direcciono a esa primera ubicación en la lista enlazada. Si después tengo otra transformación de clave que me genere de vuelta a 24, va a ir a apuntar a 24 y va a ir a ubicar esa colisión en la segunda ubicación del puntero que apunta a 24. ¿Se entiende? O sea que voy a ir generando una especie de listas que se enlazan a partir de los punteros que se colisionan. Espero que se haya entendido. ¿Me siguen hasta acá? Estamos yendo medio rápido. Yo sé que estamos yendo rápido, pero espero que sea comprensible. Sí, se entiende, profe. Bien, sigamos. La búsqueda interpolada. La búsqueda interpolada es una variante de lo que es la búsqueda binaria. Básicamente, ¿en qué radica? En suponer que yo realizo una búsqueda del tipo binario sabiendo de alguna manera de antemano que está más cerca de un lado que del otro. Por eso el nombre, interpolado. O sea, si yo no sé en qué lado cae, lo que voy haciendo dividir en mitades, sucesivas mitades, y eso me está llevando a la aplicación de una búsqueda binaria. Ahora, si yo de alguna manera sé que dado los elementos sobre lo que estoy buscando, el elemento que estoy buscando tiene mucha más probabilidad de estar en las primeras partes que en las últimas, lo que voy a hacer es interpolar el vector, lo voy a achicar a priori. Y eso es lo que hace una búsqueda interpolada, ¿sí? Entonces, todos los registros van a tener a una constante, una K sub i, que va a variar ese i entre 1 y n, o sea, entre el primer elemento y el último elemento. Por supuesto, igual que la binaria, en la búsqueda interpolada los elementos están ordenados, ¿sí? Entonces, básicamente repasamos lo que dice esta plantilla, que pareciera ser que está muy cargada, pero es fácil y entendible. Básicamente la búsqueda ni binaria ni la de Hash van a buscar como enlace lo que hace, diríamos de alguna manera, la persona humana. Al buscar en la guía telefónica una persona cuyo apellido empieza con W, yo lo que voy en la guía telefónica no es en el principio de la guía y entro a buscar secuencialmente. No me parto en la mitad y busco la primera, la segunda y así, porque ya sé intuitivamente que se encuentra más al final que al principio. Entonces lo que voy a hacer es interpolar, voy a achicar el espacio donde voy a buscar. Eso es el nombre que... Entonces, la línea de búsqueda interpolada va a ser agregar un poco la proporcionalidad basándose en los valores que ya conozco de alguna manera. ¿Cuál es la clave más baja que llamamos KSUL? O sea, load. ¿Cuál es la clave de búsqueda? Que vamos a llamarla K. ¿Cuál es la clave de interpolación? La que vamos a ir comparando. La llamamos K sub i. ¿Y cuál es la clave más alta que llamamos K sub KU?
Entonces, conociendo estos valores, ¿cuál es el valor de la clave más baja? ¿Cuál es el valor de la clave más alta? ¿Cuál es la clave que estoy buscando? ¿Y cuál es la clave de interpolación? Yo puedo aplicar esta fórmula para obtener el índice, que iba a ser igual al K menos el K sub L dividido el K sub U menos el K sub L. Eso multiplicado por N, que me da el factor de interpolación. Entonces, K sub L va a ser la clave más baja. K sub U es la clave más alta. K es la clave que estoy buscando. Y N es la cantidad de claves presente en el archivo. Entonces, podemos observar que si yo aplico esta fórmula, conociendo los valores previamente, el factor de interpolación, observar que si el factor de interpolación, si yo tengo un archivo donde están de 70 registros, si el K que estoy buscando está más cerca que la clave, está más cerca, inclusive está en el mismo lugar donde está la clave más baja, es decir, K es igual a KL, K es igual a KL, la K buscada es igual a la clave más baja, entonces esto término va a dar 0, esta fórmula me va a dar 0, multiplicado por 70 me da 0, la primera ubicación. Entonces directamente cuando la clave buscada es igual a la clave más baja, me da el valor 0. Me está diciendo que está en la primera ubicación. Eso se ve en la aplicación de la fórmula. También se ve que si la K buscada es igual a la clave más alta, esta fórmula me va a dar igual a 1. Si reemplazamos los valores, me va a dar igual a 1. ¿Sí? Y ese 1 multiplicado por 70 me va a dar igual a 70. O sea, 70 es la cantidad de elementos, la última ubicación del arreglo. Entonces me va a estar diciendo que se encuentra en la última. Entonces, con esto demostramos que esta fórmula, esta transformación, sirve y es valedera. Cuando la K buscada es igual a la clave más baja, me da como resultado la ubicación 0. Cuando la clave buscada es igual a la clave más alta, me da como ubicación el máximo valor de la cantidad de elementos del rango, del arreglo. Esto es búsqueda interpolada. Y bueno, acá está gráficamente, que es un poco lo mismo que estamos diciendo. También vamos a ver más adelante, supongo que en la próxima clase, si nos damos un poquito más de tiempo, que la búsqueda binaria tiene algunas derivaciones en cuanto a su forma de plantear. La búsqueda binaria básicamente va dividiendo en partes, en dos partes, menor o mayor, menor o mayor. La búsqueda binaria tiene una alternativa a un brazo que se conoce como búsqueda ternaria. Ternaria. Supone una búsqueda ternaria. ¿En cuántas partes divido? 3. Bien, ya no 2, sino 3. Entonces, ¿cuántos elementos centrales voy a tener? A ver. ¿Puede ser 2, profe? 2. 2. No es que puede, es. Voy a tener 2 valores centrales. Entonces, ahora quiero que piensen un poquito la estrategia. En lugar de dividir en 2 partes, voy a dividir en 3. Voy a tener 2 valores centrales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer por primera vez? Divido en 3 partes. Tengo 2 valores centrales. Entonces, ¿qué pregunto? ¿Lo que estoy buscando es igual al primer valor central? Si me dice que sí o que no, hago las comparaciones con respecto al primer valor. Después hago lo mismo con respecto al segundo valor. Y ahí, en lugar de achicar el problema en 2 partes, ¿en cuántas partes achico? En 3. En 3. Evidentemente ya no es un logaritmo en base 2, sino en base 3. O sea, va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en lugar de dividir en 2 partes, divido en 3 partes. Es mucho más rápido. Pero, el conjunto de instrucciones a realizar, o sea, a codificar, va a ser un tanto más complejo que el que habíamos visto para búsqueda binaria. ¿Estamos? Bien, seguimos. La búsqueda de fuerza bruta, de fuerza interpolada. La fuerza bruta, un compañero planteó para encontrar caracteres alfabéticos o caracteres alfanuméricos en lugar de buscar números.
Y bueno, el método que se conoce, la estrategia que se conoce es la estrategia de la fuerza bruta. Básicamente también es muy sencillo. Lo que consiste es hacer un algoritmo muy simple. Va a ir comparando constante uno a uno la composición de cada carácter dentro de un string de caracteres para comparar variables. Y las búsquedas, la búsqueda de alguna manera para encontrar un patrón de búsqueda va a estar comparado, complejizado en la cantidad de cuántas comparaciones hago de acuerdo del patrón sobre el string que quiero buscar. Básicamente voy a realizar 2 por n o 2 por n comparaciones previstas en cada texto. Básicamente, ¿qué es esto? Lo que está ahí en la plantilla. Si yo tengo este string de caracteres, donde diga análisis guión blanco de textos algorítmicos, análisis de algoritmos, y quiero buscar dentro de este texto, este patrón de búsqueda, algo. Entonces, básicamente lo que hace esta estrategia es pararse e ir comparando carácter a carácter del patrón de búsqueda sobre el string de caracteres a buscar. Se posiciona la primera y dice, ¿son iguales? Sí, son iguales. Se posiciona la segunda, ¿son iguales? No, no son iguales. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Se corre al siguiente carácter. Todo el patrón corre al siguiente carácter. Y ahí de vuelta vuelvo a preguntar. Veamos acá donde realmente se hacen las sucesivas comparaciones del patrón en el string para encontrar realmente ese patrón sobre el string. Hace lo primero. Si no se corrió, ahora pregunta, ¿n es igual a A? No, no es igual. Se corre. ¿A es igual a L? No, no es igual. Se corre. Y así hasta encontrar de que A es igual a A, L es igual a L, G es igual a G, O es igual a O. En sucesivas comparaciones encuentra ese patrón. Por supuesto que puede encontrarlo o puede no encontrarlo, pero básicamente la estrategia es, dado un patrón de búsqueda compuesto, por supuesto, por caracteres, la idea es buscar dentro de un string de caracteres. Y básicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una comparación de carácter a carácter del patrón sobre la variable a buscar. ¿Cómo lo hago? Y lo hago con alguna función que me permita ir la comparación de caracteres a carácter en un string de caracteres. Allí tenemos un algoritmo de búsqueda de un patrón utilizando fuerza bruta. Ven que es muy sencillo, la comparación se va comparando y se va trasladando una posición siguiente y volver a preguntar sobre el patrón. ¿Sí? Bueno, esto es un poco la bibliografía utilizada de esta parte. Preguntas. ¿Preguntas? Ninguna. Seguimos entonces. En el último, profesor, hay que, a la hora de realizar búsquedas por caracteres, hay que tener en cuenta lo que es mayúsculas, minúsculas también, o mayúsculas la tomas como minúsculas, o no tiene inconvenientes. Puedo hacer algún tipo de función que me permita el tratamiento de la independencia, si es mayúscula en minúscula, comparando con el carácter ASCII. O sea, con los valores que guarda en el almacenamiento puro, diríamos. Pero por supuesto, si comparo de carácter a carácter, la A minúscula no es igual a la A mayúscula. Entonces tendría que hacer un tipo de función para determinar eso. Si no, tengo que buscar directamente en un texto con minúscula o todo un texto con mayúscula. Pero sí, es tratable, diríamos, o lo puedo tratar. ¿Estamos viendo la plantilla? No se visualiza nada todavía. Profe, no se ve. No se visualiza nada todavía. Intentamos visualizar entonces ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bien. La segunda parte de la clase de hoy refiere, se fue Matías a Emanuel Soto.
refiere a lo que es ordenamiento o clasificación. El tema particular, el tema C, refiere a lo que es ordenación y búsqueda. Ya vimos un poco todo lo que es en la estrategia de búsqueda, o por lo menos la que presentamos ahora en las clases, y ahora lo que vamos a ver es todo lo que sea ordenamiento, tanto directos como logarítmicos. Independientemente que en el tema está presentado en forma distinta, digamos. Primero vimos todo lo que sean las búsquedas estáticas, las búsquedas secuenciales, binarias, búsquedas en temporada, y acá está en el tema también habla de cola con prioridades. Ese tema ya lo habíamos visto cuando tratamos cola. Cola con prioridades no es más que asignar un valor al elemento de la cola para que tenga mayor prioridad. Lo habíamos visto, o sea que está dado por sabido el tema o presentado particularmente. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la clasificación o la ordenación. Tal como lo muestra la plantilla, tenemos varios elementos. La idea es, así como lo está pensando el dibujito animado, es ordenarlos, clasificarlos. Clasificar o ordenar va a ser reagrupar, reorganizar un conjunto de datos en una secuencia específica, determinada, ya sea una secuencia ascendente o una secuencia descendente. Entonces, básicamente, la clasificación o ordenación es reordenar, reorganizar los elementos en una secuencia específica predeterminada, ascendente o descendente. La utilización de los tipos de las estrategias de ordenación van a ocupar siempre pila de veces en su vida profesional. Siempre en cualquier sistema y en cualquier parte del sistema aparece la necesidad de que los elementos estén ordenados. Entonces tengo que utilizar algún tipo de estrategia para ordenarlos, ¿sí? Además, una vez que los elementos están ordenados, ya vimos que por lo menos muchas de las otras estrategias, por ejemplo, para la búsqueda es mucho más sencillo. Vimos cómo no es lo mismo una búsqueda secuencial en un arreglo donde los elementos no están ordenados que una búsqueda binaria donde los elementos están ordenados. Bueno, ahora lo que vamos a aprender es a ordenarlos, a clasificarlos. Básicamente, la clasificación hay que ir preguntando intuitivamente, da un elemento de A sub 1 hasta A sub n, si A sub 1 es menor que A sub 2, si A sub 2 es menor que A sub 3, si A sub 3 punto suspensivo es menor que A sub n, o al revés, si es mayor, A sub 1 es mayor que A sub 2, A sub 2 es mayor que A sub 3, A sub 3 punto suspensivo es mayor que A sub n. Forma ascendente y forma descendente. Este procesamiento de datos según el método de ordenación se lo va a clasificar básicamente en dos categorías, la categoría de arreglos y la categoría de archivos. O sea, una primera clasificación. No es lo mismo ordenar elementos en un arreglo que ordenar instancias en un archivo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar dos temas, estos dos temas por separado. Básicamente, en primera instancia vemos la ordenación elementos en un arreglo, ¿sí? Cuando clasificamos los elementos dentro de un arreglo, el algoritmo, digo, se va a poder clasificar en dos estrategias básicamente que pueden ser directas o logarítmicas. Directas y logarítmicas tiene que ver más bien con el resultado del efecto de la optimización del tratamiento en cuanto a tiempo de la ejecución del algoritmo. ¿Qué digo con todas estas palabras que parece que no dije nada? Estoy diciendo que según la estrategia, ya sea directa o logarítmica, tiene que ver con que tarde más o tarde menos, ¿sí? Aquellos que son directos van a tardar más, aquellos que son logarítmicos van a tardar menos. Por una simple cuestión, logarítmico ya divide el problema en partes, en mitades, en n partes, lo que sea, pero siempre es divide. Y sin embargo el directo es más directamente proporcional. Entonces, si yo intuitivamente quiero ordenar elementos de un arreglo en forma intuitiva, tendré que hacer las n comparaciones que tenga en cuanto a cantidad de elementos, o sea, comparar el primero con el segundo con el tercero con el cuarto, y así sucesivamente como está acá, esta plantilla. Bien, esa es la más intuitiva, a lo mejor la más simple, ¿sí? Y los métodos logarítmicos van a ser que aquello que va a dividir en partes, y evidentemente la estrategia que utilizan para dividir en partes se hace mucho más compleja y su codificación es mucho más compleja, lo que hace más difícil su comprensión. Pero también de alguna manera pueden algunos de ellos ser más intuitivos, y una vez que sé lo que hace el algoritmo, me es más fácil entender el código. Entonces, en la presentación de esta clase, de la ordenación, fundamentalmente lo que es clasificación-ordenación,
no me voy a preocupar tanto por el código, que es lo que por ahí a usted le hace doler la cabeza, y quieren código para picar, cómo se hace para picar, cuál es la receta, la quieren copiar y la quieren ejecutar. No, acá lo que intentamos hacer siempre es iluminarlo para entender la estrategia. Y una vez que entiendo la estrategia, es que recién miro el código cómo se hace. Los códigos de los distintos métodos de clasificación, ordenación, pululan en la Internet. O sea, ustedes googlean método logarítmico Quicksort, enter, le va a salir miles de links donde presentan ese método de ordenación, y en cualquier o en el lenguaje que busquen. Entonces, copian ese código, lo compilan, lo ejecutan, pero ¿qué es lo que hace en la estrategia? Entonces, la idea es que en esta parte aprendamos qué hace cada estrategia y fundamentalmente compararla o contrarrestarla con el tiempo de ejecución y el uso de memoria, ¿sí? Seguimos abandonando la clase, eso me preocupa. Bien, los métodos, básicamente en lo didáctico o en lo académico, ahí Alejandro comparte algo de risa, y otro que sugiere que no abandonen. En cuanto a esas dos aportaciones, somos libres de participar de las clases, sobre todo de teoría, pero siempre tengan en cuenta qué es lo que se pide, tanto para regularizar como promocionar. Ustedes son los que hacen la opción de conectarse, de quedarse, de participar, de observar, de escuchar, de pensar en un medio de aprendizaje el que más se adecua a ustedes. Son libres, diríamos. Y en esa libertad nosotros proponemos ciertas reglas para evaluarlos de alguna manera al final del cursado. Bien, métodos directos. Los métodos directos son el de burbujas, que es el más sencillo, el método de selección por las sucesivas comparaciones para detectar, por ejemplo, el menor y ir ordenando por esta técnica, o la ordenación de inserción, o también conocido como el de baraja. Los métodos logarítmicos más usados son el de Shell, el Quicksort, o el del montículo, o el método del montículo, que es utilizando listas enlazadas, por ejemplo. Veamos el método, trataremos de ver en esta primera parte, a ver si nos queda un poquito de tiempo. Estoy viendo que nos está absorbiendo el horario, pero bueno, vamos a ver si podemos presentar estos tres métodos y continuar después con las clases el viernes que viene. Vamos a tratar de ver los tres primeros de métodos directos. El de burbuja, o intercambio directo por el método, va a tener básicamente dos partes o dos observaciones que están basadas en la misma concepción, que es recorrer sucesivamente la lista o el arreglo. O sea, tengo que recorrer el arreglo, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, e ir comparando los pares sucesivos. O sea, me paro en el primero y comparo el primero con el segundo, luego comparo el segundo con el tercero, luego comparo el tercero con el cuarto, y así comparo el anteúltimo con el último. Ahí recorro de izquierda a derecha. Me paro en el último y voy recorriendo las comparaciones hacia atrás. El último con el anteúltimo y así sucesivamente hasta comparar el segundo con el primero. O sea, ¿qué es lo que quiero traslucir? Que independientemente del recorrido, sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, la estrategia consiste en ir comparando de a pares. ¿Sí? Básicamente, entonces, ¿cuáles son los tres pasos? Comparar el elemento 1 con el elemento 2. Si están ordenados, se dejan como están. Si no, si se comparan el elemento siguiente, adyacente, 2 y 3, y así sucesivamente. Si el 1 y el 2 no están ordenados, es decir, que el 2 no es menor, el 1 no es menor que el 2, lo que se hace es un intercambio. O sea, por ejemplo, si el primer elemento es 4 y el segundo elemento del arreglo es 6, yo pregunto, ¿4 es menor que 6? Dejo como está. Ahora, si el primer elemento es 6 y el segundo elemento es 4, pregunto, ¿6 es menor que 4? Me dice no. Entonces intercambio. Donde estaba el 6 se coloca el 4, donde estaba el 4 se coloca el 6. Básicamente es eso. Evidentemente, ya antes de entrar en el artilugio, se dan cuenta que para intercambiar los valores tengo que utilizar una variable auxiliar. Y eso es lo que se hace en la estrategia. Se utiliza para intercambiar los elementos adyacentes, se va a requerir esa variable auxiliar para ese proceso de triangulación. Es decir,
Si si el primero es menor que el segundo, dejo como está, y si no, lo que voy a hacer es intercambiar. Donde estaba el segundo, pongo el primero, donde estaba el primero, pongo el segundo, y ahí es donde tengo que hacer la articulación necesaria. Es decir, guardo el elemento, el 1, o sea, el inicial, en auxiliar, guardo el elemento siguiente en el primero, y guardo el auxiliar en el segundo. Si el valor de I es 1. De vuelta, A sub 1 guardo en auxiliar, estoy comparando el primer elemento con el segundo. Entonces, si me dice que no, el 1 no es menor que el segundo, el que está explicado en el segundo elemento. Me dice que no es menor. Entonces tengo que intercambiar. Para intercambiar, ¿qué hago? Coloco lo que está en ASU1 en auxiliar, o sea, lo reservo en un área auxiliar. Coloco lo que está en el ASU2 en el ASU1. Y luego piso del auxiliar lo que estaba en el ASU2. Sencillo, elemental, y esto ya conocen y ya saben. La estrategia, miremos la plantilla rápidamente. Tengo el vector, como está indicado ahí, 15, 42, 33, 7, 10, y voy comparando a pares. Primero comparo 15 con 42. 15 menor que 42, sí, dejo como está. 42 con 33. 42 es menor que 33, no, intercambio. Donde estaba 42 coloco 33, donde estaba 33 coloco 42. Luego pregunto, ¿42 es menor que 7? No, intercambio. Donde estaba 42 pongo 7, donde estaba 42 pongo el 7, donde estaba el 7 pongo el 42. Luego pregunto, ¿42 es menor que 10? Me dice que no, intercambio. Donde estaba el 42 pongo el 10, donde estaba el 10 pongo 42. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que hice? Como estoy ordenando de menor a mayor, lo que me garantizo en la primera pasada, cuando recorro toda una pasada por primera vez, que el último elemento del vector va a estar posesionado el mayor de todos. Porque eso es lo que fui haciendo, fui llevando el mayor elemento del vector hacia la última posición. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una segunda pasada. Me voy a volver a parar en el primero, pero en lugar de recorrer hasta el último, voy a recorrer hasta el último menos 1. ¿Por qué? Porque el último ya sé que está en la ubicación correcta. Entonces, vuelvo a comparar. 15 menor que 33, dejo como está. 33 es menor que 7, ¿no? Donde está 33 coloco 7. Donde está 7 coloco 33. Pregunto 33 menor que 10, no, intercambio. Y luego pregunto 33 menor que 42, me dice que sí. Ya tengo ubicado el segundo elemento mayor en la segunda posición antes del último en la ubicación correcta del vector. Y así voy haciendo de vuelta las siguientes pasadas hasta estar completamente ordenado el vector. Veamos en esta animación. 15, 10, 7, 33, 42. Compara 15 con 10. Intercambia. Luego compara. Bueno, ahí le queda 10, 15, 7, 33, 42. La tercera pasada. Luego toma 10 menor que 15, sí. 15 menor que 7, no, intercambia. Donde estaba 15 coloca 7, donde estaba 7 coloca 15. 33, 42 ya están en su lugar. De vuelta, 10 menor que 7, no, baja todo el vector. 10, 7, 15, 33, 42 y ahí compara 10 con 7. 10 es menor que 7, no, intercambia. Donde estaba 10 coloca 7, donde estaba 7 coloca 10. Y ahí le queda 17, 10, 15, 33, 42, el vector está ordenado. Muy sencillo, muy intuitivo, va comparando de a pares adyacentes. ¿Cuál es el grado de complejidad en cuanto a la ordenación total en tiempo? Es muy sencillo, ¿por qué? Porque comparamos el primero con los n-1 restantes. O sea, si tengo n elementos, comparo el primero con los n-1 restantes. O sea, hago n-1 comparaciones. ¿Y cuántas pasadas hago? Hago n-1 pasadas. O sea que estoy haciendo n-1 comparación en cada n-1 pasada. Básicamente, ¿qué es lo que hago entonces en cuanto al tiempo total? Van a ser n-1 pasada por las n-1 comparaciones que hago en pasada. n-1, perdón, por n-1. Y eso es n-1 al cuadrado. Ese es el grado de complejidad del método de burbuja. Es decir, que si tengo 10 elementos, va a ser 10 menos 1 es 9, 9 al cuadrado. Ese valor es el que me va a dar el grado de la complejidad en cuanto a esta estrategia de burbuja. ¿Sí? Básicamente, en el orden de clasificación de la estrategia,
este n-1 cuadrado se lo clasifica o se lo reorganiza o se lo agrupa en el grado de complejidad de los n cuadrados. Los algoritmos, vamos a ver un tema que es tema de complejidad algorítmica, vamos a ver que los algoritmos se agrupan de acuerdo a su grado de complejidad. Bueno, el método de intercambio de burbuja se agrupa en los grados de complejidad n cuadrado. Podemos tener el grado de complejidad n al cubo, n a la n, podemos tener logarítmico, podemos tener exponencial, etc. El método burbuja es en el grado de complejidad n cuadrado. Ahí está el algoritmo, también es muy sencillo. Se ingresa el valor, la cantidad de elementos, se ingresan los elementos del vector, se asigna el valor 1 a j, se asigna el valor 1 a i y se va comparando el a sub i con el a sub i más 1. Y luego, si es necesario, hace el intercambio y si no, no hace nada. Incrementa el i y luego por cada incrementado incrementa el j. Es decir, el i va a ir haciendo las comparaciones entre cada pasada y el j va a ir contando la cantidad de pasada. Este primer for es el n-1, este segundo for, el externo, es n-1. n-1 del primero por n-1 del segundo es el grado de complejidad de esta estrategia algorítmica. Ahí lo tienen al pseudocódigo y ahí están C. Como tarea, por supuesto, como siempre hacemos, después bajan la plantilla, toman los siguientes códigos y compilan y lo ejecutan. El método por selección básicamente consiste en seleccionar el elemento menor, puede ser el mayor, pero básicamente la eliminación didáctica que la hacemos buscando el menor. Y lo que hacemos es encontrar el menor elemento del arreglo y ubicarlo en la posición correcta. Si estamos ordenando en forma ascendente, va a ser en la última. Si estamos ordenando en forma descendente, va a ser en la primera. Básicamente es eso. Y depende, por supuesto, si es menor o mayor. Entonces, ¿qué es lo que hago en la estrategia? Busco cuál es el menor y el menor de todo lo ubico en la posición correcta, que va a ser la primera posición. ¿Estamos? Eso es básicamente lo que hace. Por ejemplo, si pretendemos ordenar en forma creciente una tabla que posee 100 elementos, el método de alguna manera va a obligar a que recorramos la tabla tantas veces como elementos tengamos, o sea, n-1 elemento. En el primer recorrido que hacemos, vamos a averiguar quién es el menor, ¿sí? O sea, el menor, y luego intercambiar ese elemento en la ubicación de la tabla que le corresponda. En el segundo recorrido, ya averiguamos dónde está, el menor está ubicado en la posición correcta. Entonces, lo que hacemos en el segundo recorrido es averiguar el elemento menor siguiente al primero con los elementos restantes, ¿sí? Y en el resto del recorrido se va a ir utilizando la misma lógica, es decir, de alguna manera, cada vez que vamos buscando menor y lo colocamos en la ubicación correcta, en la siguiente recorrido ya la cantidad de elementos son menos, ¿sí? Creo que lo ven eso. Igualmente lo vemos acá rápidamente en este ejercicio práctico, que esta eliminación práctica es la misma presentada en el método burbuja. Tengo los elementos 15, 42, 10, 7, 3. Decíamos que tengo que encontrar el menor elemento. Entonces, ocupo el método de prepo, el método del prepo de supuesto. Supongo que el primero es el menor. O sea que asigno al 15 como el elemento menor. Y eso es lo que hace, coloca 15 en el menor. Y va comparando, como el primero ya colocó menor, compara con el siguiente. 15 menor que 42, deja como está. 15 menor que 10, no, intercambia. Donde está 10, el 10 guarda en el auxiliar junto con la ubicación y por supuesto, cambió el menor. Lo único que estoy haciendo es averiguar el menor. Luego compara el siguiente con el menor que tiene. 7 es menor que 10, sí, me dicen, intercambia el menor. Entonces ahora el menor es 7. Luego con el siguiente, 7 es menor que 33, sigue siendo 7. Quedó como que en la primera recorrida averigüé cuál es el menor. ¿Cuál es el menor? 7. ¿Dónde estaba el 7? En la cuarta ubicación. Entonces, en la cuarta ubicación donde estaba el 7, va a colocar el valor que estaba en la primera, que es 15. 15 va a venir donde estaba el 7 y 7 va a ir a la primera posición. Entonces me queda 7, 42, 10, 15 y 33. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, profe, Bien, si se entendió esto, se entendió toda la estrategia.
¿Por qué? Porque básicamente lo que hice es encontrar el menor en la primera pasada y ubicarlo en la posición correcta, que es la primera posición. Luego, lo que va a hacer con ese vector que ya sabe que el primer elemento es el menor y está ubicado en la ubicación correcta, va a asignar el segundo elemento, sea 42, al menor. Y va a preguntar, ¿42 es menor que 10? No, le va a decir, va a colocar 10 en menor. Después va a preguntar, ¿10 es menor que 15? Sí, deja como está. ¿10 es menor que 33? Deja como está. Cuando termina de recorrer y hallar el menor subsiguiente, dice que el menor es 10. ¿En qué ubicación estaba 10? En la tercera. Entonces, en la tercera ubicación va a colocar el segundo elemento, que era el 42. Y donde estaba el segundo va a colocar el 10. Y ahí ya me queda 7, 10, 42, 15, 33. Ya sé que 7 y 10 están en las ubicaciones correctas. Y así paso a hacer la tercera recorrida. En la tercera recorrida va a asignar el elemento siguiente, o sea, el 15 como, el 42 como menor, el 42 como menor, y va a ir comparando 42 con el siguiente, que es 15, le va a decir que 15 es menor, va a guardar 15 menor, va a comparar 15 con 33, le va a decir que no, perdón, que 15 sigue siendo el menor, deja 15 como el menor. ¿En qué posición estaba 15? En la tercera. Perdón, en la cuarta. En la cuarta guarda el 42 y la tercera pone en 15. Y así sucesivamente va haciendo hasta tener el vector ordenado. El grado de complejidad. Si vamos desarrollando la estrategia, podemos darnos cuenta que se van a realizar n-1 recorrido. O sea, siempre se hace un recorrido menos que la cantidad de elementos. Si tengo 10 elementos, hago 9 recorridos. Lo que estoy diciendo es esto. Un recorrido, 2 recorridos, 3 recorridos, 4 recorridos, 5 recorridos. O sea, en este caso que tenía 5 elementos, dice 1, 2, 3, 4 recorridos. Recorrido es las pasadas, diríamos. Y en cada recorrido la cantidad de comparaciones va a ir variando, ¿sí? En el primer recorrido va a realizar n-1 comparaciones. En el segundo recorrido ya va a realizar n-2. ¿Por qué? Porque en el primero ya obtuvo el menor y ya lo ubicó en el lugar correcto. Entonces, la segunda recorrida va a ser con los elementos restantes. Si tuviera n elementos, la recorrida siguiente va a ser n-2. Después que termine ese recorrido, el primero y el segundo elemento ya van a estar en su lugar. Entonces, ¿cuántos elementos me van a quedar restantes por recorrer? n-3. Y así sucesivamente. Entonces, la fórmula que voy a obtener es la siguiente. En cuanto a las comparaciones, voy a tener la primera va a ser n-1, la segunda va a ser n-2, la tercera n-3, cuarta, quinta, sexta, hasta más 2, más 1. Estas son las comparaciones. Es decir, que esta suma de polinomio va a ser igual a n por n-1 dividido 2, que no es otra cosa que, si multiplico y resuelvo este polinomio, va a ser n cuadrado menos n dividido 2. En cuanto al número de movimientos, va a ser n-1, ya que el método, tal cual está desarrollando, realiza el intercambio de un elemento consigo mismo cada vez que hace el recorrido. ¿Se entendió el grado de complejidad en cuanto a las comparaciones? Allí tenemos el diagrama de flujos, también es muy sencillo. Leemos la cantidad de elementos, ingresamos los elementos del vector, asignamos el valor 1 ahí, asignamos el primer valor a menor, asignamos la ubicación, acuérdense que era el menor y su ubicación, el menor y su ubicación. Asignamos entonces el primer elemento al menor, a la variable menor, y le asignamos la ubicación que tiene ese menor al valor k. O sea que en k va a estar la ubicación del elemento menor, sea cual fuese. Y luego hacemos un valor j que va a ser igual a i más 1, o sea, el subsiguiente. Comparamos el b sub j con el menor. Si me dice que sí, hago el intercambio, o sea, cambio el menor valor y la ubicación que corresponda. El menor valor va a ser el b sub j porque es menor que el menor, y la ubicación va a ser el de k, ya no va a ser 1, sino va a ser j. Si no es menor, dejo como está. Llegó a su límite, o sea, llegó a la cantidad de elemento n. No, incremento el j y vuelvo a preguntar. Y así sucesivamente. Cuando salga de este for, de este bucle, en la variable menor va a estar el menor de todos, de esa primera recorrida, y en la variable k va a estar la ubicación de ese menor. Entonces lo que hago es asignar el b sub i que obtuve, diríamos,
al B sub K y el valor de la menor al B sub I. Pregunto si llegó al límite de I, si no incremento y vuelvo a iterar el proceso. Ahí está en C. ¿Preguntas? También creo que es muy intuitivo. Básicamente, primer recorrido, hallo el menor, coloco en la primera ubicación. Segundo recorrido, con los restantes, hallo el menor subsiguiente al primero y coloco en la segunda ubicación. La tercera recorrida, los n-1 restantes, ya sería n-3. Hallo el menor, coloco en el tercer lugar y así sucesivamente. A esta altura se darán cuenta, como dijimos en una plantilla anterior, que así como ubico el menor en la primera ubicación, puedo buscar el mayor y colocar en la última posición. ¿Preguntas? Bien, con los que quedan, método por inserción o método de baraja. El método de inserción o método de baraja es aquel que utilizan los que juegan normalmente a los juegos de baraja, qué sé yo, no sé, loba, póker, vieron que ahí lo vamos acomodando y vean, piensen en una mano donde están las cartas y vamos haciendo este gesto, vamos colocando en orden, digamos, si esta carta es menor que la primera, intercambio los valores. Básicamente eso es lo que hago, ¿sí? En el método de la baraja. Entonces, lo que voy a hacer es una primera pasada, voy a comparar, y se pueden hacer comparaciones en las pasadas, primero de izquierda a derecha y en una segunda pasada de derecha a izquierda, y de esa manera como que vamos optimizando la inserción del elemento. Pero básicamente lo que hacemos es eso, insertar el elemento en la ubicación correcta de acuerdo si es menor. Insertar el elemento en la posición que corresponda si es mayor. En este caso vamos a hacer el menor. Compara 15 con 32, como es menor deja como está, 42 con 33, sí intercambia, entonces de vuelta empieza a preguntar 15, porque no sabe, 15 era menor que 42, pero como no sabe, 15 cómo va a ser con respecto a este que intercambió, entonces vuelve a preguntar 15 menor que 33, deja como está, 33 menor que 42, deja como está, 42 menor que 7, no intercambia y de vuelta vuelve a empezar. Y esa es básicamente la estrategia que hace. Al terminar las distintas comparaciones en los distintos recorridos, vamos a tener el elemento del vector ordenado. Veamos esta comparación rápidamente o animación, a ver si se entiende un poquito mejor. Tenemos el vector 3, 1, 2, 4, 6. Saco como menor el 3, guardo el menor el 3, entonces ese es el primer elemento que voy a comparar. Le pregunto 3 con respecto a 7, si es menor, y me dice que no. Entonces, donde estaba 3 coloco 7, donde estaba 7 coloco 3. El 1, 2, 4, 6 queda como estaba. La lista queda así en la primera pasada, diríamos. Luego coloco el 1 en auxiliar y pregunto si el 1 es menor que el 7. Me dice que sí, intercambio. Donde estaba 1 coloco el 7, donde estaba 7 coloco 1. Ahora comparo el 1 con respecto a 3. El 1 es menor que 3, sí. Donde estaba 3 coloco el 1, donde estaba el 1 coloco el 3. ¿Sí? Y me queda entonces 1, 3, 7, 2, 4, 6. Ahora lo que voy a hacer es el siguiente, el 2, voy a colocar, o sea, el de la cuarta ubicación, voy a colocar en el auxiliar y voy a preguntar, 2 es menor que 7, si me dice que no, voy a intercambiar. Donde estaba el 2 coloco el 7, donde estaba el 7 coloco el 2. ¿Sí? Eso es lo que hace ahí. Luego pregunto, 2 es menor que 3, si me dice que no, donde estaba el 3 coloco el 2, donde estaba el 2 coloco el 3. 2 es menor que 1, me dice que no, entonces 1 queda como está, 2, 3, 2, 4, 7, 4, 6, me queda de esta manera, la lista no queda así, 1, 2, 3, 7, 4, 6. Ahora voy a colocar en auxiliar el anteúltimo elemento que es el 4. Pregunto entonces, 4 es menor que 7, me dice que sí, donde estaba 4 coloco 7, donde estaba 7 coloco 4. Y el resto queda como está, porque voy a preguntar 4 menor que 3, me va a decir que no, 4 menor que 2, me va a decir que no, 4 menor que 1, me va a decir que no, dejo como está. Igual tengo que hacer el recorrido, la comparación, pero me va a decir que no, entonces me va a quedar 1, 2, 3, 4, 7, 6. ¿Sí? A partir de allí coloco el último elemento del vector en el auxiliar, o sea, el 6. Y ahí comparo, 6 menor que 7, me dice que sí, entonces intercambio. Donde estaba el 6 coloco el 7, donde estaba el 7 coloco el 6.
y el resto va a preguntar, ¿C es menor que 4? No. ¿C es menor que 3? No. ¿C es menor que 2? No. ¿C es menor que 1? No. Queda como está. 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Y ahí está el vector ordenado. Esa es la estrategia que hace. ¿Qué es lo que le pido de alguna manera? Mate por medio, bajen la plantilla. Yo ya inmediatamente cuando termina de grabarse la clase, lo subo de tal manera como que tengan material como para ver este fin de semana. Y bueno, espero que se entiendan las distintas estrategias. El grado de complejidad. Si los elementos están completamente ordenados, vamos a realizar en el menú comparaciones, porque lo que vamos a hacer es 1 menor que 2, 2 menor que 3, 3 menor que 4, vamos a ir comparando y vamos a comparar en el menú comparaciones. Si tengo 7 elementos, voy a hacer 6 comparaciones. Por eso, si están ordenados, o sea, si no es necesario ordenarlo en forma de iniciación directa, en una sola recorrida voy a hacer en el menú comparaciones. Si los elementos están ordenados en forma inversa, voy a hacer el mismo grado de la forma que hacía anterior que la del menor, o sea, voy a hacer n por n-1 dividido 2, o sea, n al cuadrado menos n dividido 2. Y si medianamente se encuentran por el medio, no es otra cosa que la suma de estas dos comparaciones, digamos, que esté en el primero o esté en el último. Entonces va a ser la suma de n menos 1 más n cuadrado menos n dividido 2, todo dividido 2. Y eso no es otra cosa que comparación en promedio, n cuadrado más n menos 2 dividido 4. Y ese es el grado de complejidad por la inserción directa. Allí tenemos el diagrama de flujos, que es muy intuitivo. En la práctica, me gustaría ahora que vayan, bajen, miren y vean el diagrama de flujo, recordando la estrategia y asimilándolo con el pseudocódigo o el código en C. Por último, tomen el código en C, bájenlo, compílenlo y ejecútenlo. Y bueno, aquí empezarían los métodos logarítmicos, siendo las menos 5 prácticamente, como que damos así un espacio de preguntas, si es que la hay, como para ir concluyendo las 7 y no cansarlos tanto. Preguntas, si es que la hay. No, por mi parte no, profe. Vamos a practicar primero. Eso. Parece que es lo primero que hay que hacer. Permítanme detener esto. Ahí estamos. Ahora sí, para los moicanos, los que se quedaron hasta el final, ahí tienen el link para registrar la asistencia. Gracias, profe. Registren la asistencia, por favor. No veo el link. ¿Ustedes lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Vayan registrando su asistencia, por favor, y se van retirando si no hay pregunta. Nos mantenemos en comunicación y cualquier cosa ya saben que tienen que consultarnos. Profe, el asunto de las dos grabaciones Profe. de los dos viernes pasados últimos que tuvimos clase. Perdone Sí, por eso. ser tan insistente, pero Sí, ya principalmente. expliqué que ya expliqué, estamos teniendo inconvenientes. Voy a poner en contacto con la profe Valesani y la profe Bugar y Zampayo y vamos a ver qué solución encontramos. De última, le guardamos alguna grabación de años anteriores. Ah, perfecto. Está perfecto, Bueno, profe. muchas gracias. Hasta luego, A buen fin de. ustedes. Profe, Buen fin de, profe. Hasta luego. Igual fin de para No, ustedes. profe. Buen fin Hasta luego, de... profe. Muchas Igual para gracias. ustedes. Buen fin de, profe. Chao, chao. Muchas gracias, Profe, profe. usted me consultó en el aula virtual, encontró al final mi tema, me había puesto hola Ariel, no sé. Ah, sí, sí, porque después te puse ya no tengan en cuenta este mensaje.
No, yo leí la parte de no encontré nomás y respondí eso, pero después vi otro mensaje y ya no leí más. Eso era cuando estaba por entrar acá. Ahí en el segundo mensaje te ponía que ya lo encontré, ya lo solucioné y quédate Ah, tranquilo. de una. De ¿Usted 10, estaba ayer en igual, la... ¿Estábamos en la misma charla ayer o no? ¿Puede ser? charla sobre. Estaba una psicóloga disertando sobre el mercado laboral y etcétera, etcétera. Estábamos en la misma Eh, charla. sí, sí, sí. Sí, tal Puede cual. ser. ¿Te pareció Ahí estamos. buena? Estaba interesante. Estaba bastante Exacto. interesante. ¿Le estaba hablando al chat? ¿No me contestó, profe? No veo. No, no, la verdad que no. Me suele costar mucho el tema de interactuar a través del chat. Prefiero interactuar a través del micrófono. Y como en esa charla yo era un escucha más, diríamos, Eh, no estaba interactuando, pero sí, estuve mirando, observando y escuchando. Me pareció que tiró muchos tiros así interesantes. sí, sí, dijo todo una buena cantidad de cosas interesantes. Diciendo poco con el tema de la inserción por el ámbito de género, ¿no? Porque, tengo mis opiniones, pero fuera de eso, está Yo perfecto. diciendo no solo con eso, sino con algunas otras cosas, pero bueno, no olvidemos que bueno, es una voz de muchas y la idea es bueno, encontrar un equilibrio de ella con todo lo que escuchamos y observamos y también tener presente la experiencia misma que nosotros estamos viviendo. Claro, por supuesto. Además, son años de experiencia que se resumen en una hora de charla que queda Exacto. buenísimo, digamos. Sí, Así ahora es. la vi muy desenvuelta, la vi muy sólida en lo que presentaba. Así es, profe. Bueno, que tenga buen fin de y gracias por todo, Igual vos, amigo. igual, que pase bien.